Me llamo Álvaro Medina, tengo 58 años, y después de 30 años de matrimonio creí que ya nada podía sorprenderme. Hasta que, una noche de enero, mi teléfono sonó a las 2:47 de la madrugada. Era Lucía, mi esposa. Su voz temblaba. Álvaro, ayúdame, por favor. Me han robado. Estoy sola en la carretera. En el fondo se oía el viento y el rugido lejano de los coches. ¿Dónde estás?, pregunté, mientras me calzaba. En una gasolinera, creo que cerca de Cuenca. No lo sé. Por favor, ven pronto. Salté de la cama, me vestí sin pensar y salí corriendo. Durante las 3 horas de camino, solo podía imaginarla allí, temblando de frío, su coche parado bajo la lluvia. La carretera estaba vacía, la radio en silencio, y mi mente llena de miedo. Pero cuando llegué, algo no cuadraba. Lucía estaba sentada junto a una máquina expendedora, con el abrigo roto y el maquillaje corrido. Parecía una víctima, hasta que la miré a los ojos. Había miedo, sí, pero también algo más: culpa. La abracé, le puse mi chaqueta encima y le pregunté con voz serena: ¿qué ha pasado, Lucía? Ella bajó la mirada. Me echaron, dijo en voz baja. Claudia y Sergio me echaron de casa. Me quedé helado. Claudia era nuestra hija mayor, Sergio, su marido. ¿Por qué harían algo así?, pregunté, sintiendo que algo invisible se rompía entre nosotros. Lucía no respondió. Solo murmuró, con voz de quien carga más que miedo: dijeron que me metí donde no debía. Durante el trayecto de vuelta a casa, el silencio fue tan espeso que podía oír su respiración temblorosa. Y cada vez que intentaba preguntarle más detalles, cambiaba de tema. Miraba por la ventanilla, fingía sueño, pero en su mirada había una historia entera escondida. Esa noche, entre el ruido del motor y la lluvia golpeando el parabrisas, supe que algo más grave que un robo había ocurrido, y que la verdadera pérdida aún no la había descubierto. Dime desde dónde estás viendo esto, y dale like si alguna vez presentiste que lo peor no era lo que te contaban, sino lo que aún te estaban ocultando. La luz de la gasolinera parpadeaba sobre el asfalto mojado. Eran casi las 6 de la mañana cuando conseguí convencer a Lucía de que subiera al coche. Se movía despacio, con ese gesto de quien no solo está cansada, sino derrotada. Le ofrecí un café del termo que llevaba en el maletero. Lo sostuvo entre las manos sin beber. Durante los primeros kilómetros, no dije nada. Con Lucía aprendí que el silencio, a veces, es el único puente que no se derrumba. Pero había algo distinto en ella. No era el miedo de quien ha sido asaltada. Era el nerviosismo de quien teme ser descubierta. ¿Dónde está el coche?, pregunté. Lo dejé en el taller, dijo. ¿En Cuenca? A estas horas, imposible. Lucía apretó la taza. No quiero hablar de eso ahora, Álvaro. Conocía ese tono. Era el mismo que usaba cuando no quería mentir, pero tampoco podía decir la verdad. El amanecer nos alcanzó en la carretera hacia Tarancón. La lluvia se había detenido y el sol asomaba entre las nubes como una tregua breve. ¿Te echaron, Lucía?, pregunté con calma. Ella asintió. Claudia me gritó. Sergio me empujó hasta la puerta. Dijo que ya no podía quedarme más tiempo en su casa. Pero, ¿por qué estabas allí a esa hora? Porque necesitaban ayuda con los niños. Se detuvo un segundo. Las cosas se complicaron. No insistí. Sabía que si forzaba la conversación, se cerraría más. De camino a casa, su teléfono no dejó de vibrar. Mensajes de Claudia. No los abría, pero los miraba de reojo con una mezcla de rabia y tristeza. Cuando aparcamos frente al portal, me miró con ojos cansados. No digas nada todavía, por favor. Entramos en casa y la rutina se impuso como si nada hubiera pasado. La cafetera, las persianas, la tostadora. Pero algo en su forma de moverse, esa manera de evitar mi mirada, de esconder el móvil entre los cojines del sofá, encendió en mí una sospecha.
A media mañana, mientras preparaba café, Lucía se encerró en el baño. Escuché el sonido del agua, pero no la ducha. Luego, un sollozo ahogado. Cuando salió, la encontré mirando por la ventana, con los ojos rojos. Claudia descubrió algo, murmuró. ¿Qué cosa? La herencia de mi madre. La frase me dejó sin aire. ¿Qué herencia? Lucía tardó en responder. Cuando murió, hace 7 años, me dejó un piso en Salamanca y unas acciones del banco. Casi 600.000 euros. La taza tembló en mi mano. ¿Por qué no me lo dijiste, Lucía? Porque no quería repetir los errores de mi familia. Mis tíos se destrozaron por dinero. Quería evitarlo. La escuché, intentando entender. Podía aceptar el secreto, incluso el miedo. Pero no la siguiente frase. Pensaba donarlo todo al hospital donde trabaja Claudia. Dijo, bajando la voz. Me quedé quieto. Esa frase era una piedra lanzada al corazón. Sin decirme nada, ni a tu hija. Quería hacerlo bien, con calma. Pero Sergio se enteró, y todo se torció. El nombre de Sergio apareció como una sombra detrás de todo. Lucía se sentó, agotada. Dijo que era una locura, que debíamos invertir el dinero. Empezó a insistir, a controlar mis papeles, y Claudia lo descubrió. Y entonces me echaron. Me incliné hacia ella. ¿Claudia o Sergio? Lucía no respondió. Bajó la vista al suelo. En su silencio había una respuesta que me dolía más que cualquier palabra. No confiaba en ninguno de los dos. Salí al patio a respirar. El aire frío de enero me golpeó el rostro. Recordé cada año de esfuerzo, cada euro ahorrado, cada sacrificio que habíamos hecho juntos. Y ahora descubría que había otro mundo, paralelo al mío, con cuentas, pisos y decisiones tomadas en secreto. Pero no era solo el dinero. Era la sensación de haber vivido con una versión incompleta de la verdad. Miré hacia el salón. Lucía, sentada en el sofá, repasaba algo en su móvil. El reflejo de la pantalla iluminaba su rostro. Había miedo, sí, pero también una determinación que no conocía en ella. A las 12, me acerqué y le dije con calma. Mañana iré a hablar con Claudia. Lucía levantó la cabeza, asustada. No lo hagas. Tengo derecho a saber qué pasó. No, Álvaro, no sabes en qué te estás metiendo. Esa frase me persiguió el resto del día. Y cuando cayó la noche, comprendí que aquel robo del que habló al teléfono no había sido de su bolso, ni de su coche, sino de su secreto. Y alguien, muy cercano a nosotros, lo había usado en su contra. A la mañana siguiente, el cielo amaneció de un gris opaco. El tipo de gris que precede a las revelaciones. Lucía seguía dormida, envuelta en la manta, como si el peso del silencio le impidiera moverse. Preparé café, pero no lo bebí. El aroma se mezcló con el de la madera vieja del salón, ese olor que siempre me recuerda que el tiempo no perdona, pero revela. Su teléfono estaba sobre la mesa, vibrando cada pocos minutos. Mensajes de Claudia. No eran insultos, ni súplicas. Eran frases cortas, contenidas, frías. No debiste hacerlo. No puedo creerlo. Sergio no para de hablar. Cada nuevo mensaje era una astilla más en la madera de nuestra familia. Cuando por fin Lucía se levantó, parecía otra persona. Tenía los ojos hinchados, el cabello despeinado, pero el tono en su voz era de alguien que ya había tomado una decisión. Álvaro, me dijo, sin rodeos, tengo que contarte todo. Empieza por el principio. Se sentó frente a mí, con las manos cruzadas, la mirada fija en el suelo. Cuando mi madre murió, me dejó una herencia que nadie sabía. Un piso en Salamanca, valorado en unos 420.000 euros, y acciones del Banco Castellano por otros 180.000. Lo supe por el notario, pero no quise decir nada. ¿Por qué esconderlo? Porque había visto cómo el dinero destruyó a mis hermanos. Se pelearon por cada metro cuadrado, por cada joya. Yo no quería repetir esa historia. La entendía, pero algo dentro de mí se resistía a justificar el silencio.
Durante 7 años, continuó, lo guardé todo. Pagaba el IBI del piso en efectivo, mantenía las cuentas activas, pero sin tocar nada. ¿Y nadie lo sabía? Solo Claudia, hace 3 meses. Se levantó y caminó hasta el mueble del pasillo. Abrió un cajón y sacó una carpeta verde, gruesa, con recortes, contratos y recibos. Claudia lo descubrió porque le pedí que me ayudara con unos papeles. Había empezado un proyecto en el hospital donde trabaja, un ala de pediatría. Me emocionó tanto que quise donarle el dinero. Pensé que era la mejor manera de que mi madre siguiera viva en algo útil. ¿Y no creíste que debías hablarlo conmigo antes?, pregunté, intentando no sonar herido. Lo iba a hacer, Álvaro. Pero entonces apareció Sergio. El nombre cayó como un peso muerto entre nosotros. ¿Qué tiene que ver Sergio con esto? Todo. Sergio se ofreció a ayudarme con los trámites, decía conocer gente que podía agilizar la donación. Me pareció una buena idea. Pero a las pocas semanas empezó a pedirme copias de documentos, claves del banco. Sin que yo lo supiera, se metió en mis correos. Lucía respiró hondo, como si cada palabra le doliera. Hace una semana, mientras estaba en casa de Claudia cuidando a los niños, Sergio me enfrentó. Me dijo que había descubierto todo, que el piso estaba a mi nombre, y que si no le daba una parte, lo contaría. Me quedé quieto. ¿Una parte? ¿Qué parte? Solo un adelanto, me dijo. 50.000 euros. Dijo que después vería cómo devolverlo. El nudo en mi garganta se hizo más fuerte. ¿Y se los diste? Lucía bajó la mirada. Sí, temía que contara todo, que Claudia pensara que había traicionado a la familia. Transferí el dinero a una cuenta que él me indicó. La observé en silencio. No había ira en mí, solo una sensación fría de vértigo. ¿Y Claudia se enteró? Sí. Sergio le dijo que yo escondía dinero, que quería quedármelo todo. Ella lo creyó. Me gritó que me marchara de su casa, que no quería volver a verme. Me empujó hasta la puerta. Fue entonces cuando te llamé, desde la gasolinera. Lucía empezó a llorar. Álvaro, yo solo quería hacer algo bueno. No imaginé que Sergio era capaz de algo así. La abracé, no por compasión, sino porque entendí que su error había nacido del miedo, no de la maldad. Pero el daño estaba hecho. Habíamos pasado años juntos, y aún así, me daba cuenta de que no conocía ni la mitad de lo que había dentro de ella. Esa noche revisé los papeles en la carpeta. Había recibos, certificados notariales, correos impresos. En uno de ellos, de hacía apenas 2 semanas, encontré un documento titulado Fundación Lucía Herrera, borrador de Constitución. El encabezado llevaba un sello notarial y un nombre al pie: Sergio Valdés, asesor financiero. Sentí como la sospecha se convertía en certeza. Lucía no había planeado esconder el dinero. Alguien había planeado usarlo. Al día siguiente fui al banco. Pedí extractos, transferencias, movimientos. El director, que me conocía de toda la vida, frunció el ceño al ver las operaciones. Aquí hay algo raro, Álvaro. Varias transferencias desde la cuenta de tu esposa a una sociedad en Almería, Valse Consulting SL, y un ingreso a nombre de un tal Sergio Valdés. Salí del banco con los documentos en la mano. En el aire frío de enero, la verdad empezó a tomar forma. Sergio había montado una trampa, un falso proyecto de donación, una empresa pantalla y un chantaje disfrazado de asesoría. Lucía era culpable de ocultar, sí, pero no era la villana. Esa noche, ella se acercó a mí con un café. ¿Fuiste al banco?, preguntó. Sí. ¿Y qué te dijeron? Que tu asesor financiero tiene más experiencia de la que pensábamos. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero ya no eran de miedo. Eran de resignación. Álvaro, prométeme algo, dijo. Dime, que no harás nada impulsivo. No lo haré, respondí, sin apartar la mirada de los papeles. Pero haré algo justo. Lucía cerró los ojos, como si entendiera que el reloj ya no podía detenerse. La confianza rota, el dinero oculto,
el chantaje. Todo había llegado a su punto de ebullición. Y cuando los secretos hierven, tarde o temprano, se derraman. Esa noche, a las 11:48, envié un mensaje a Claudia. Mañana pasaré por casa. Necesitamos hablar los tres. No añadí más. El tono no era de reproche. Era el tono de un hombre que, tras una vida entera, ha decidido que la verdad, por dolorosa que sea, debe sentarse a la mesa. A la mañana siguiente, me vestí sin decir palabra. Lucía seguía dormida en el sofá, como una niña perdida entre las sombras de un error demasiado grande. Preparé café y lo dejé sobre la mesa, junto a un papel en el que escribí: voy a hablar con Claudia. No temas. Es hora. Salí de casa a las 9:15. El frío de enero cortaba el aire. Conduje en silencio los 70 kilómetros hasta Alcobendas, donde Claudia vivía con Sergio y los niños. Durante el trayecto, repasé cada palabra, cada gesto de Lucía la noche anterior. Su miedo, su culpa, su silencio tenía nombre y apellidos. El reloj marcaba las 10:42 cuando aparqué frente al chalet. La casa, de 2 plantas, parecía una postal limpia. Fachada blanca, setos recortados, un columpio quieto en el jardín. Pero dentro, lo sabía, había un ruido distinto, el que dejan los secretos cuando se rompen. Toqué el timbre. Claudia abrió la puerta. Llevaba el pelo recogido y los ojos rojos, como quien ha pasado la noche sin dormir. Papá, necesitamos hablar, hija. Me miró en silencio unos segundos, como calibrando si abrir o no. Luego, sin decir nada, se apartó y me dejó pasar. El olor a café recién hecho llenaba el salón. Sobre la mesa había una pila de papeles, escrituras, extractos bancarios, copias de testamentos. Sergio estaba allí, sentado, con el ordenador encendido. No levantó la vista. Así que vienes a defenderla, dijo, sin preámbulos. Vengo a entender, respondí. Pues entiende esto. Claudia golpeó los documentos con la mano. Mamá escondía casi 600.000 euros, mientras nosotros pedíamos préstamos para pagar el colegio de los niños. No contesté. Me acerqué a la mesa. Vi los nombres, los sellos, los números de cuenta. Entre ellos, un papel en particular llamó mi atención. Fundación Lucía Herrera. Borrador. Donación inicial, 600.000 euros. Asesor financiero, Sergio Valdés. Levanté la vista. ¿Tú hiciste este documento, Sergio? Solo ayudé. Fue idea de tu esposa. Quería donar el dinero a una fundación con su nombre, nada menos. ¿Y tú eras su asesor? Así es. Le expliqué cómo proteger su dinero, aunque al parecer lo único que necesitaba era protegerlo de sí misma. Claudia apretó los puños. Nos mintió a todos, papá. Tú lo sabías. Me enteré anoche. Pero hay algo que tú tampoco sabes. Saqué de mi abrigo una carpeta de cartón. La puse sobre la mesa. Aquí están las transferencias que salieron de la cuenta de tu madre hacia una empresa de Almería. Claudia frunció el ceño. ¿Qué empresa? Una llamada Valse Consulting S.L., propiedad de un hombre con tu mismo apellido de casada. Sergio palideció. Eso no significa nada, dijo, bajando la voz. Significa todo, contesté. Porque tengo los documentos del banco, con tu firma como beneficiario. Claudia lo miró, incrédula. Sergio, él guardó silencio. Solo miraba la pantalla del ordenador. Dile la verdad, dije. Papá. Claudia dio un paso atrás. ¿Qué estás diciendo? Que tu marido chantajeó a tu madre. Que la amenazó con revelar su herencia si no le entregaba 50.000 euros. Y que luego creó esta farsa de fundación para lavar el resto del dinero. La habitación se llenó de un silencio pesado. El tic-tac del reloj del pasillo se convirtió en un sonido insoportable. Sergio se levantó de golpe. No tienes pruebas. Las tengo, dije, y saqué del bolsillo una hoja impresa. Esta es la transferencia que hiciste desde la cuenta de tu empresa a la tuya personal. 50.000 euros,
Concepto consultoría especial. Mismo día, misma hora que la transferencia de Lucía. Claudia se llevó una mano a la boca. No, no puede ser. Pregúntaselo tú, le dije. Sergio se giró hacia ella, intentando mantener la calma. Claudia, yo solo intentaba arreglarlo. Tu madre iba a donar el dinero sin pensar. Quería hacerse la santa. Iba a dejarte sin nada. ¿Y tú pensaste que lo justo era robarle? Le gritó. No robé. Tomé lo que nos correspondía. Nos correspondía a todos, no solo a ti, replicó ella, con lágrimas en los ojos. Yo no dije nada. Solo observé cómo la verdad se desplegaba, cruda y precisa, como un bisturí. Lucía apareció en la puerta en ese momento. Había venido detrás de mí, sin que lo notara. Estaba pálida, pero serena. Sergio, dijo, ya basta. Él la miró, sorprendido. No tienes derecho a... Si lo tengo, lo interrumpió. Porque ese dinero ya no existe. Lo transferí esta mañana al hospital. ¿Qué? Sacó un sobre del bolso y lo arrojó sobre la mesa. Dentro, una copia del contrato de donación. 400.000 euros al Hospital Infantil de Salamanca. Sergio se quedó mudo. Claudia leyó el documento y se llevó las manos al rostro. Mamá, y los 200.000 restantes están en una cuenta notarial a nombre de tus hijos, añadió Lucía. Ni tú, ni Sergio, ni yo podremos tocarlos. El silencio que siguió fue total. Solo se oía la respiración entrecortada de Sergio. No puedes hacer eso, balbuceó. Es ilegal. Es justicia, dije yo. Lo único ilegal aquí es lo que tú hiciste. Entonces, por primera vez en años, Claudia me miró como cuando era niña, con esa mezcla de miedo y fe. Papá, ¿es cierto todo? Sí, hija, todo. Sergio se desplomó en la silla. Murmuró algo sobre malentendidos, intenciones buenas, pero nadie lo escuchaba ya. Lucía lo miró con una calma que dolía más que el reproche. Te di mi confianza, dijo. Y la convertiste en un arma. Él no respondió. Se levantó, cogió su chaqueta y salió sin mirar atrás. La puerta se cerró con un golpe seco. Claudia cayó de rodillas y rompió a llorar. Fui hacia ella. La abracé. Lucía se unió, temblando. Los tres permanecimos así, entre papeles, lágrimas y silencio, durante un largo rato. No había vencedores, solo verdad. Cuando salimos al jardín, el sol se abría paso entre las nubes. Lucía miró hacia el cielo y susurró. Ahora, por fin, mamá puede descansar. Yo asentí. El dinero, ese veneno silencioso que había dormido en las sombras durante 7 años, se había ido. Y con él, aunque costara admitirlo, también una parte de nosotros. Pero lo que quedó, entre ruinas y culpa, fue lo más puro, la dignidad recuperada. Y en el silencio de aquel mediodía, por primera vez en meses, supe que el amor verdadero no era esconder lo que se tiene, sino compartir la verdad cuando aún se está a tiempo. Aquella noche, cuando regresamos de Alcobendas, la casa estaba tan en silencio que podía oír el tic-tac del reloj de la cocina. Dejé las llaves en el cuenco de barro y me senté frente a Lucía. No había rabia en mí, solo la necesidad de que todo saliera a la luz. Ahora me toca a mí, le dije. Quiero la verdad completa, sin adornos. Lucía asintió despacio. Abrió el bolso y colocó sobre la mesa 3 cosas. Un pendrive, un sobre craft con papeles doblados y su teléfono, sin código. Aquí está todo, Álvaro. No me queda nada más que esconder. Empezamos por el sobre. Arriba del todo, un borrador de escritura. Fundación Lucía Herrera. Objeto: apoyo a proyectos de pediatría. Notaría calle Príncipe de Vergara, 112, Madrid. Cita prevista marzo del 02, 10:30. Abajo, el sello del notario de FJ, en letra menuda. Asesor financiero, Sergio Valdés. ¿Por qué tu nombre?, pregunté. Porque quería que lo de mi madre siguiera vivo con responsabilidad, no con pleitos, respondió.
Creí que Claudia lo entendería si veía que no había favoritismos. Me equivoqué en el orden. Primero se habla, luego se firma. Bajo el borrador venían los extractos. El primero, Banco Castellano, IBAN 51 9472, titular Lucía Herrera, 13/01, 11 y 17. Transferencia 50.000 euros a Valse Consulting SL. Es 12-3085. Concepto: consultoría especial. 18/01, 9 y 5. Cargo 1.450 euros gestoría Valdés. 20/01, 4 y 43. Intento de transferencia no ejecutada de 80.000 euros a ES45, 1103, rechazada por límites diarios. La primera la hice yo, admitió. Me asusté. Sergio me dijo que, si no le daba un adelanto, haría un escándalo en el hospital y ante Claudia. ¿Y la segunda? Él pasó una minuta por asesoría. Yo ya estaba contra la pared. ¿Y el intento de 80.000? Lucía tragó saliva. Eso lo intentó él. Tenía la carpeta abierta. Fui al baño, volví y vi el mensaje de operación rechazada. Ahí entendí que no era ayuda, era un cerco. Abrí el pendrive en el portátil. Dentro, carpetas con nombres Salamanca, donación, Valse. En Valse había un PDF con datos registrales. Valse Consulting SL, CIF B1097, domicilio AV, Reino de España 22, 3B, Roquetas de Mar, Almería. Administrador único, Sergio Valdés Barrios. Otro PDF, contrato de colaboración, con una comisión del 3% sobre fondos canalizados. ¿Cuándo te diste cuenta de que Sergio te había acercado? El 23/01, a las 6:12. Claudia entró en el salón, encontró los papeles y Sergio dijo delante de ella que yo escondía dinero y quería lavarlo con una fundación. Claudia se rompió. Yo intenté explicarlo, pero él ya había contado su versión. Me pidió que me fuera. Me empujó hacia la puerta. Llamé desde la gasolinera. Le pedí el teléfono. En WhatsApp había 2 chats fijados, Claudia y Sergio. Abrí el de Sergio. Los mensajes eran exactos, sin insultos, calculados. Noviembre del 01, 8 y 31. Lucía, lo del hospital está verde. Mejor pasamos por mi sociedad para que nos salte en prevención. Diciembre del 01, 7 y 4. Necesito 50.000. Mañana lo devuelvo. Si no, tendré que explicar cosas que no te convienen. 13/01, 11 y 22. Recibido. Esto se queda entre nosotros. Guardé esos mensajes por si me tocaba defenderme, dijo ella, sin alzar la voz. Seguimos con el sobre. Apareció una carta del notario de Salamanca, calle Concejo 7, de hace 7 años. Aceptación de herencia, piso calle Compañía 14, tercero B, valor 420.000 euros, y acciones por 180.000 euros en depósito es 41-7021. Todo a nombre de Lucía. Al final, la frase que me dolió con limpieza quirúrgica. Ruego discreción. No deseo conflictos familiares. Te creí capaz de muchos silencios, Lucía, dije. Pero no de confiar antes en un yerno que en tu marido. No respondió. A veces el silencio no defiende. Asiente. ¿Hay algo más? Pregunté. Asintió. Fue al dormitorio y volvió con un archivador fino gris. Dentro, un poder bancario a favor de Claudia para movimientos hasta 5.000 euros por si me pasa algo. Quise que ella tuviera llaves si yo no podía. Susurró. Lo firmé en diciembre, sin contarte. El miedo firma malos papeles, dije. Y los firma a escondidas. Encendí una lámpara y puse todo en orden, por fechas. Anoté en mi cuaderno. Marzo del 12, poder a favor de Claudia, hasta 5.000 euros. 11-13/01, presión y transferencia de 50.000 euros a Valse. 18/01, cargo gestoría 1.450 euros.
20 diagonal 01. Intento de 80.000 euros, rechazado. 23 diagonal 01. Ruptura en Alcobendas. Hoy, donación 400.000 euros Hospital Infantil. Recibo DNI / diagonal refache 2024-118. Hoy, 200.000 euros a cuenta notarial para los nietos. Ivanes 02 9013. Bloqueada. Álvaro, dijo entonces, hay una última cosa. Sacó del bolso un audio que no había enviado a nadie. Era la voz de Sergio, diciembre del 01, 7 y 6. No hagas el tonto. Dame 50 y cierro la boca. Si no, lo sabe Claudia y lo sabe media planta del hospital. Sepárate de Álvaro si quieres, me da igual, pero no me dejes fuera. Paré el audio. No necesitaba oírlo de nuevo. Con esto basta, dije. No para vengarnos, sino para ordenar. Lucía me miró como no me miraba desde hacía años, sin coartadas. ¿Vas a denunciarlo? Voy a poner límites. Y si huye, que sea con su nombre firmando. Fui a mi despacho y preparé 3 sobres. A Claudia, timeline de hechos, copia del poder y del intento de transferencia, y una carta con una sola línea. La verdad también es herencia. A Sergio, copia de los extractos, del audio transcrito y una advertencia formal. Si en 72 horas no reintegra los 50.000 euros a la cuenta notarial, denuncia por extorsión, art. 243 CP, y administración desleal. A Valse Consulting SL, Burofax requiriendo la resolución del contrato de colaboración, por causa sobrevenida y devolución de cobro sin causa. Feché cada sobre. Jueves, 25 de enero, 10 y 18. Esto no es una guerra, Lucía, dije, cerrando el último. Es contabilidad moral. Ella se acercó. Te fallé, susurró. No por el dinero, por no confiar. El dinero se mide. La confianza se riega, respondí. Hoy empezamos a regarla a la misma hora. A las 11:03 envié los burofax desde la oficina virtual del notario. Expedientes BFX 21471 y BFX 21472. A 11:11, adjunté a Claudia un PDF con todo y le escribí. Mañana a las 12, en tu jardín. Hablarán los papeles. Luego, si queda sitio, hablaremos las personas. Apagué el portátil. Ordené los documentos por última vez y dejé el pendrive dentro de la caja metálica donde guardo las escrituras. En la cocina, el reloj marcaba 11:19. Lucía se quedó mirando la mesa despejada. ¿Y si Claudia no me perdona? El perdón no se pide con lágrimas, dije. Se sostiene con hechos. Ya hiciste 2, donar y blindar a los nietos. Mañana haremos el tercero, decirlo delante de todos. Antes de dormir, abrí la ventana. El aire de enero entró limpio. Pensé mi padre, que siempre decía que el dinero no corrompe, revela. Miré a Lucía. Estaba cansada, pero en su cara había otra cosa, la de quien por fin ha soltado la piedra. Apagué la luz. La casa quedó en calma. El segundo secreto, el de las presiones, las cuentas, el poder mal dado, estaba, por fin, sobre la mesa. Y con los secretos bien numerados, el día siguiente ya no me daba miedo. Porque la verdad, cuando se escribe con fechas y firmas, deja de ser un cuchillo, se convierte en cerradura. Solo hay que encontrar la llave correcta. La mía, lo supe entonces, era hablar sin gritar y probar sin herir. A esa hora, en esa casa, ya empezaba a abrir. El viernes amaneció diáfano y frío. A las 8:05 confirme los acuses de los burofax BFX 21471 y BFX 21472. Entregado. A las 9:12, el banco respondió a mi solicitud. Copia sellada de la TRX 13 diagonal 0150.000,00 euro a Valse Consulting SL y del intento fallido de 80.000 euros del 20 diagonal 01. Imprimí todo, numeré las páginas y las metí en una carpeta gris con una etiqueta. Hechos. En otra,
Azul. Guardé el audio transcrito y el contrato de constitución de la fundación con el nombre de Sergio al pie como asesor. A Lucía le di una tercera, verde, con la donación al hospital, Ref. H 2024-118, y el depósito notarial para los nietos, Iván 02 9013. A las 12, en el jardín, le recordé. Hablarán los papeles. Asintió. Ya no lloraba. Tenía la serenidad de quien por fin toma el timón, aunque el mar siga bravo. Condujimos en silencio a Alcobendas. Llegamos a las 11:48. El columpio del porche oscilaba por una brisa corta. Claudia nos abrió con la cara lavada y los ojos cansados. «Están en el jardín», dijo. Sergio estaba allí, de pie, con las manos en los bolsillos y ese gesto ensayado de hombre correcto. Sobre la mesa de madera había vasos, pero nadie bebía. Coloqué la carpeta gris en el centro. «Gracias por venir puntuales», dije. «Seré directo». Saqué el primer folio, TRX 13/01, 50.000 euros a Valse Consulting SL. Beneficiario final, Sergio Valdés. Lucía hizo esta transferencia tras tu mensaje del diciembre del 01, 7:04. Puse el móvil. Reproduje el audio. Necesito 50.000. Mañana lo devuelvo. Si no, tendré que explicar cosas. Sergio miró a Claudia con una media sonrisa que no le alcanzó a los ojos. Manipulan. Sacan de contexto. Yo le puse delante la minuta de 1.450 euros por gestoría Valdés del 18/01 y el intento de 80.000 euros del 20/01 rechazado por límites. Ese contexto intentó vaciar 80.000 más cuando Lucía salió al baño. Claudia tomó los papeles, uno a uno, sin prisa. Los números, al fin, hablaban un idioma que ni el orgullo podía negar. «¿Esto es cierto?», preguntó en voz baja. Sergio respiró por la nariz, irritado. Quería protegerlos. Tu madre iba a regalar todo a una fundación privada. Deslicé la carpeta azul, borrador de Fundación Lucía Herrera, con Sergio Valdés como asesor financiero. ¿Y te pagabas comisión del 3% por fondos canalizados? Le señalé la cláusula. El reloj del móvil marcó 12:06. Saqué la carpeta verde. Ya no hay fondos canalizados. Aquí está la donación de 400.000 euros al Hospital Infantil de Salamanca. Sello de entrada 24/01, 5:22. Y el resguardo por 200.000 euros a favor de Ainhoa y Martín, los nietos, en cuenta notarial bloqueada. Claudia se llevó la mano a la boca. Lucía no dijo nada. Dejó que el papel hiciera su trabajo. Sergio cambió de postura. Eso que habéis hecho es una imprudencia. Hacienda, el notario. Ya lo revisé con DFJ. Notario, respondí. Y con el banco. Todo trazado, justificado y registrado. Lo único sin asiento limpio aquí es tu Valse Consulting SL. Extendí el último documento. Informe registral de Valse en Roquetas de Mar y copia de la transferencia de retorno exigida en el burofax, 72 horas para reintegrar los 50.000 euros a la cuenta notarial. Te quedan 54 horas y 12 minutos, dije, mirando el reloj. Si no, denuncia por extorsión, art. 243 CP y administración desleal. Sin amenazas, Sergio. Solo plazos. Intentó sonreír. No tienes estómago para eso, Álvaro. Eres un buen tipo. Ser buen tipo no es quedarse callado, respondí. Es poner límites sin romper a nadie. Claudia dejó los papeles, con cuidado. ¿Le pediste 50.000 a mi madre para callarla?, preguntó, con una calma que daba miedo. Sergio levantó las manos, teatral. Claudia, piensa. Tu madre nos ocultó una fortuna. Yo quise garantizar lo nuestro. Lo nuestro no se garantiza con amenazas, dijo ella. Se garantiza con verdad. El viento movió el toldo. En la valla, una hoja seca raspó la madera. 12:14. Aún puedes hacer lo correcto, le dije. Devuelves el dinero,
renuncias a cualquier comisión, y firmamos un acuerdo de no injerencia en el patrimonio de Lucía ni en el de los niños. Y si no, policía, y notaría, y divorcio, si tu conciencia lo pide. Miré a Claudia. Eso lo decide ella. Lucía sacó de su bolso una hoja manuscrita. Y para que no quede duda, dijo, dejo constancia de que ninguno de los dos, ni Álvaro ni yo, tocará un euro de la cuenta de los niños. La firma hoy el notario. Sergio soltó una carcajada breve, nerviosa. Santa Lucía. Madre, corrigió Claudia. Mi madre. Me incliné hacia la mesa y puse el móvil boca arriba. Hay otra cosa. Ayer intentaste sacar efectivo en 2 cajeros. Le mostré la alerta del banco. 1.000 euros y 600 euros, tarjeta de empresa. La empresa que montaste para ordenar lo que no te pertenecía. Eso no demuestra. Demuestra urgencia. Y la urgencia, en dinero, siempre huele. Guardó silencio. Claudia, no. Te vas al Verche, dijo ella. Hoy, te llevas tu ropa y tus cosas. A los niños no los usas. Y llamas al notario para devolver el dinero. Si no, lo haces por guardia civil. Claudia, hoy no soy tu esposa que duda. Lo cortó. Soy la madre de mis hijos. Y la hija de Lucía. 12 y 21. No quedaba nada que añadir. Cerré la carpeta gris. Sergio, recibirás un correo con el número de expediente y la cuenta para el reintegro. Tienes mis teléfonos. Si huyes, que sea con tu nombre en el papel. Entonces ocurrió la revelación que ya no era para mí, sino para Claudia. Le entregué un sobre pequeño. Dentro, 3 líneas impresas y la firma de su madre autorizando, en caso de necesidad, un poder para gastos menores que había dado a Claudia en diciembre. Te creyó, hija, dije. Te dio llave mientras a mí me ocultaba el miedo. Claudia leyó, apretó los labios, y por primera vez en semanas abrazó a Lucía. Mamá, perdón, por escuchar al que gritaba más. No hay perdón sin hechos, respondió Lucía. Hoy ya tenemos 2. Sergio dio un paso atrás. Esto es una encerrona. No, dije. Es un inventario. De hechos, fechas y firmas. 12 y 29 guardé todo. Me puse de pie. Claudia, a las 5 voy con Lucía a Notaría Fuencarral a formalizar la prohibición de disponer sobre la cuenta notarial y dejar constancia de la donación. ¿Vienes? Sí, dijo, sin dudar. Y yo, añadió Lucía. Nos fuimos sin portazos. En el porche, la luz de enero hacía brillar la grava. Al subir al coche, vibró mi móvil. Era un SMS del banco. Ingreso 20.000 euros, Valse Consulting SL, reintegro parcial TRX 13/01. Lo mostré a Lucía. Empieza a volver, dije. Volverá todo, respondió, mirando al frente. Lo que se roba con miedo se devuelve con prisa. Conduje sin hablar. A las 4:52 aparcamos junto a calle Fuencarral 126. Firmamos lo que había que firmar. Asentamos la donación, blindamos la cuenta de los niños, dejamos acta de los hechos. El notario levantó la vista. Lo han hecho con orden. El orden, respondí, es la única forma de que la verdad no duela más de lo necesario. Esa noche, a las 9:37, recibí otro SMS. Ingreso 30.000 euros, Valse Consulting SL, reintegro total. Abrí el balcón. El aire cortó la cara, limpio. Lucía puso 2 tazas sobre la mesa. ¿Y ahora?, preguntó. Ahora esperamos que la ley y la vergüenza hagan su parte, dije. Y mañana, si Claudia quiere, venís a casa. Sin papeles. Con caldo. Apagué el teléfono. El plan había terminado. La revelación ya no era un golpe. Era una luz fija sobre la mesa. Lo demás, sabía, vendría solo. La caída de las máscaras y el lugar exacto de cada uno. Yo, por fin, dormí con la ventana entreabierta. Y por primera vez desde aquella llamada a las 2:47, el silencio de la noche no asustaba.
El sábado amaneció sin sobresaltos. A las 9:07 entró el tercer SMS del banco. Reintegro total TRX 13/01. 50.000 euros recibidos. Valse Consulting SL. Guardé la notificación en la carpeta Hechos. Era dinero de vuelta. Sí, pero el daño no viaja con la misma prisa. A las 11:30 sonó el timbre en casa de Claudia. Sergio venía a recoger sus cosas. Yo estaba allí porque así lo pidió mi hija. Quiero testigos tranquilos. Abrimos la puerta. Llegó con una maleta y una bolsa de deporte. No miró a nadie a los ojos. Solo vengo por ropa, dijo. Y por firmar, respondió Claudia, señalando la mesa del comedor. Había 3 documentos: renuncia a intervenir en cualquier decisión patrimonial de Lucía, compromiso de no contacto con amenazas y recibo del reintegro. A la derecha, un sobre con copias para su abogado. Leyó deprisa, cogió el bolígrafo, dudó un segundo. No soy un ladrón, murmuró. Entonces firma y termina, dije. Firmó a las 11:46. Fechas y nombres. Nada más. Cuando subió a por la maleta, Claudia se quedó de pie, inmóvil. ¿Y ahora?, preguntó. Ahora lo colocas, respondí. Lo que se coloca deja de doler como culpa y duele como recuerdo. Sergio bajó en 5 minutos. En la puerta, se volvió hacia Lucía. Lo de la fundación fue una torpeza. Lo tuyo no, dijo ella, clavándole la vista. Lo tuyo fue cálculo. No hubo más palabras. La puerta se cerró a las 11:53. El sonido fue limpio, definitivo. Por la tarde, 5:05, mi amigo Mateo, subinspector, me llamó desde un número fijo. Álvaro, te aviso de lo que será público en horas. Tu yerno, el yerno, ha sido intervenido en Barajas con 47.200 euros en efectivo rumbo a Ámsterdam. Diligencias por movimientos de efectivo sin declaración y aviso a Sepp Black. Gracias, Mateo. No te metas, añadió. Ya hay informe del banco. Lo que vosotros aportasteis encaja. Colgué en silencio. No hubo alivio, solo una certeza. Las máscaras caen solas cuando el papel tira del hilo. El domingo comimos en casa, 1:45. Caldo, merluza al horno, pan reciente. Claudia llegó con los niños. Lucía puso 2 platos delante de su hija y otro pequeño con el nombre de Martín escrito en un papel. Nadie habló de Barajas. No hacía falta. A mitad de comida, Claudia sacó una carpeta fina. He ido a Notaría Bravo Murillo. He registrado medidas previas y solicitud de separación. Y aquí devuelvo esto. Dejó sobre la mesa el poder de diciembre, cortado en diagonal. Las llaves no son de papel, son de confianza. Lucía asintió. Nadie aplaude cuando alguien por fin camina derecho. Se le hace sitio. A las 4:22 nos sentamos en el salón. Claudia miró a su madre. Te grité porque tenía miedo. Creía a quien apretaba. El miedo acata voces. La verdad aguarda hechos, respondió Lucía. Ya están hechos. Yo añadí solo una línea. De hoy en adelante, cada euro tendrá nombre y destino antes de moverse. Y cada decisión, 3 firmas, la tuya, la de tu madre y la mía. Sin sorpresas. Por la noche, 8:37, llegó el correo de Mateo con el enlace al boletín. Intervención de efectivo superior a 10.000 euros. Apertura de expediente sancionador. Remisión a Fiscalía por indicios. No envié el link a nadie. No quise que nuestra paz dependiera de un titular. La justicia hace su camino a la velocidad que puede. La dignidad, a la que debe. El lunes fue de trámites. A las 9:10, Lucía firmó en el hospital el acuerdo marco de donación con cargo a 400.000 euros. Proyecto ALA 3B Oncopediatría. La gerente pidió una foto. Lucía negó con la cabeza. Sin cámaras, dijo. La vanidad no cura. A las 12:25, el notario validó el bloqueo de los 200.000 euros para Ainhoa y Martín con cláusula de uso exclusivo. Estudios, salud, vivienda primera. Yo añadí en voz alta.
Y cariño diario, que no firma nadie pero se nota. El notario sonrió sin levantar la pluma. Esa tarde, 6, Claudia nos citó en su casa. Había vaciado el armario de Sergio en 3 cajas. Sobre la mesa, un sobre dirigido a él con el acuerdo de devolución firmado y la advertencia de no entrar al domicilio sin su permiso. Al pie, una frase suya. No me debes dinero, me debes paz. La abracé. No se llora cuando uno vuelve a su sitio. Se respira. El martes, 7:52, recibí un correo de Valse Consulting SL. Resolución de contrato de colaboración por mutuo acuerdo. Renuncia a comisión. 2 líneas y un sello. La manera más corta de desaparecer. Archivé sin respuesta. Los fantasmas no merecen correspondencia. Quedaba una última máscara, la nuestra. La de un matrimonio con silencios acumulados. Por la noche, 13, me senté con Lucía en la cocina. Encendí la luz pequeña que usamos cuando todo está dicho. No te voy a castigar con reproches, le dije. Pero tampoco voy a vivir con puertas falsas. Ella asintió. Abrimos cuentas conjuntas, propuso. Donde haya ahorro, lo sabremos los dos. Y si algún día quiero donar, antes de la emoción, hablo. Firmo eso, dije. Y lo anoto. Taché en mi cuaderno la palabra sospecha y escribí método. A veces la confianza no vuelve como un abrazo. Vuelve como un procedimiento. El miércoles llevaron a los niños. Ainhoa puso su cuaderno sobre la mesa. Abuelo, mira. Había dibujado una habitación con ventanas azules y un letrero. 3B. Ahí habrá luz, le dije. Y música. Depende de vosotros. La música la traen los que entran sin hacer ruido. Esa noche, ya en la cama, Lucía me tocó el hombro. ¿Tú me perdonas? Perdono mientras se sostenga, respondí. Y se sostiene con lo que hiciste, decirlo, devolverlo, blindarlos. Lo demás, lo hará el tiempo. No hubo lágrimas, solo 2 manos que, después de 30 años, volvían a apretarse sin deuda. El jueves, 12:10, recibí el último aviso de Mateo. Pasan el expediente a fiscalía. Tu nombre no aparece. El banco ya declaró lo suyo. Seguid con vuestra vida. Respondí con un gracias. Cerré el correo. Abrí la ventana. Enero tenía un sol tímido y suficiente. Las máscaras habían caído donde debían. En la mesa, ante papeles y fechas. Nadie gritó, nadie golpeó puertas. La verdad no entró como huracán. Entró como funcionario, con sello, hora y copia. Y en esa prosa, sin épica y sin música, encontré lo que llevaba semanas buscando: orden. Esa tarde, a las 7:18, serví 2 cafés en el balcón. El aire olía a frío limpio. En la jardinera, el romero resistía. Lucía miró el cielo y dijo: no sé si merezco todo esto. No es merecer, contesté. Es aprender. Y hoy hemos aprendido a vivir sin máscaras. Guardé el cuaderno. No escribí nada más. El silencio, por fin, volvió a sonar a casa. Han pasado 6 meses desde aquella noche en que mi teléfono sonó a las 2:47 de la madrugada. 6 meses desde aquella voz rota que pedía ayuda en una gasolinera y desde el comienzo de un camino que ninguno de los dos eligió, pero que nos cambió para siempre. Hoy, Lucía y yo vivimos con un orden nuevo. No hay secretos, no hay cuentas escondidas, solo una rutina tranquila hecha de café por las mañanas y paseo al atardecer. El dinero de la herencia sigue su curso. El Hospital Infantil de Salamanca levantó ya las primeras paredes del ala 3B, y en el tablón de obra, bajo la lista de benefactores, hay una pequeña placa de bronce, en memoria de Carmen Herrera, madre de Lucía. Lucía la vio y se echó a llorar, no de culpa, sino de alivio. Me miró y dijo: al final, mamá sigue cuidando niños. Y tuve que apartar la vista, porque entendí que todo aquello, con sus mentiras, su miedo y su dolor, había tenido un propósito más alto: limpiar la herencia de lo sucio que deja el dinero cuando se cae demasiado tiempo.
Claudia volvió a trabajar. Se mudó con los niños a un piso pequeño en Chamberí, cerca del hospital. Nos llama cada noche, sin excusas, solo para contar cómo van las cosas. Su voz suena distinta, más adulta, más templada. A veces, cuando habla con Lucía, noto que las dos miden cada palabra, como si cada frase fuera una piedra con la que reconstruyen su puente. De Sergio, supe por Mateo que el caso se archivó tras devolver todo el dinero y pagar una sanción. Se fue del país, nadie pregunta a dónde. No guardo rencor. La justicia, cuando es limpia, no necesita testigos, basta con que se cumpla y se registre. Los 200.000 euros de los nietos duermen en la cuenta notarial. Cada trimestre recibimos un extracto con el sello del banco. Saldo intacto. Ainhoa dice que ese dinero huele a colegio nuevo. Martín no entiende todavía, pero guarda una piedra blanca que encontró en el jardín, por si un día hace falta suerte. Me basta con eso, saber que su herencia no será oro, sino memoria sin vergüenza. A veces pienso en el principio de todo, en aquella llamada, en la carretera vacía, en el miedo de Lucía. Ella no era la víctima que yo creí, ni la culpable que los demás quisieron ver. Era una mujer que intentó proteger lo poco que quedaba limpio en su historia, y en el intento se perdió entre secretos. No la juzgo. Todos, tarde o temprano, mentimos por miedo a perder lo que amamos. Lo importante es cómo se repara. Y Lucía lo hizo. Con verdad, con papeles, con el gesto sereno de quien se arrodilla sin rendirse. Esta mañana, mientras regaba las plantas, me dijo: ¿Sabes qué aprendí, Álvaro? ¿Qué? Que el dinero no destruye a las familias, las destruye el silencio que lo rodea. Me quedé mirándola en silencio. Llevaba las manos mojadas y la mirada en paz. Al caer la tarde, escribí en mi cuaderno la última nota de esta historia. El dinero revela quiénes somos realmente. Aquella noche en la carretera no encontré a una víctima, sino a una mujer que había intentado salvar a su familia del veneno del dinero. Y casi lo consigue. Ahora el jardín está verde, las bugambillas florecen, y el reloj marca la hora sin prisa. Lucía lee en la terraza. Yo escribo. En la mesa, 2 tazas, una con café, otra con té. Ningún secreto, ninguna deuda. Y mientras el sol se esconde detrás de los tejados, pienso que tal vez la verdadera riqueza no está en los bancos ni en los testamentos, sino en esto: vivir con las manos limpias y la conciencia tranquila. Porque al final, después de todo lo perdido y lo revelado, lo único que de verdad nos pertenece es lo que hicimos bien.